También tenemos a Daniela Isolina, buenas. Hola, buenas. Tamén está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Mírase caso esos tarados, o sea, por fin que... Esos tarados están legislando ahora mismo. Más que a nosotros, les hacen caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos también. Y están en los medios hegemónicos también. Más que a nosotros, les hacen caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos El también. supremacismo occidental, por así llamarlo, tiene todo su derecho. O sea, somos superiores y ya está. Y es que, y lo raro, y lo que no se entiende es cómo puede ser que los chinos podrán ser superiores tecnológicamente, todo lo que se quiera, pero moralmente no puede ser así. Eso es lo que no se termina de entender. No puede ser así. No puede ser, porque es como si nos invaden unos chimpancés que han aprendido a hablar o qué sé yo. No digo porque los chinos... sino porque los chimpancés en sí, que aprendieran a hablar, pues manejarían las mismas ideas que gente de, qué sé yo, ¿no? O sea, de edad de piedra, si es que eran como se nos pinta. Yo los chinos los veo más como las hormigas, fíjate, una cosa más corporativa y cooperativa. Sí, es con trogloditas. De hecho, hay un libro que cuenta que las hormigas en una época eran como nosotros, tenían civilización, y entraron en una especie de comunismo exagerado que los llevó a ser como son. Pero en una época hicieron construcciones, y eso es lo que cuenta este libro, no recuerdo de quién era. Hicieron grandes. Vale, pues ese libro yo no lo recomendaría porque lo que yo recomendaría es ver los documentales sobre la mayor guerra que se está librando en los últimos tiempos en el mundo. Ahí están muriendo miles de millones de los días. ¿Y qué? Sí, Bueno, eso parece que hubiera sido deliberado, se cortó en toda América. ¿El qué? ¿Cómo repites? ¿La guerra de qué? ¿Cómo? ¿La guerra de quién? No he contado, no he dicho de quién es la guerra. Es decir, he dicho que hay que en todo lo que es América del Norte y América del Sur hay una guerra a gran escala entre dos, abro comillas, civilizaciones. En realidad son subespecies de hormigas. Entonces, está muy divertido la cosa. Es toda una campaña, o sea, es toda una campaña. Lo están estudiando y es como si fuera una guerra mundial. Compártelo o pásalo por el chat, porque eso está lindo, esos documentales son buenos. Vale. Pero vamos a ver, pero que no somos hormigas, vamos a ver, tenemos a chinos y chinos y gente del medio, es decir, musulmanes. Y yo lo que digo es que es insoportable, o sea, que tú pasas por esos países y eso es una puta mierda. O sea, decirlo en claro, es una puta mierda China y tal. A mí la India me parece, bueno, también es lo que está sobrepoblada y demás, y es una asquerosidad y demás, pero bueno, me molan los dibujines que hacen y tal. Es muy interesante. ¿Qué dibujines? Que en India como que el sonido es gracioso, ¿no? O sea, te abre o sea, es abierto de espíritu. Sin embargo, ¿no? Los países musulmanes no, y China tampoco. Japón también es interesante. Japón sí tiene cositas que me llaman la atención. El japonés, el zen japonés es muy rico en muchas enseñanzas. Vale la pena. El Japón sí, más que China, fíjate, en ese sentido, ¿no? Aunque bueno, China también es muy grande, vete a saber, a lo mejor hay lugares ahí por Sichuan y cosas de estas que hay cosas más raras. O sea, si pensamos en China, a veces pensamos en la gran urbe, ¿no? En la imagen que nos ponen siempre, ¿no? De esos edificios así, ahí. Y toda gente como hormigas, todo lo que hablábamos de las hormigas. Hay otra guerra también muy grande, que no sé si la han escuchado hablar de entre chimpancés, pero esa es una guerra civil, creo que una guerra civil tremenda en África, no recuerdo exacto dónde, una guerra civil que también de National Geographic contaba eso. Entre macacos igual. Sí, en chimpancé. Hubo un problema dinástico, no sé, se murió el rey, empezaron los contendientes y se ve que se agrandaron, se hicieron un imperio muy grande y hicieron una guerra entre millones de monos.
Una guerra enorme entre monos. Territorial, ¿no? No, creo que por ¿Qué? dinástico. ¿Por? De dinastías. Claro, claro, pero la dinastía implicaba Papá, que había una rotura en el territorio o algo así, ¿no? algo así, sí. Y murieron millones de monos. Ujú. No sé, yo no me lo creo, ¿eh? O sea, me dices que hubo una escaramuza, o sea, que hubo una batallita y tal entre, qué sé yo, 200 y 300, eso sí. Pero Sí. y Millones no. reinos ya y la corona, venga. Reinos y tal. Muy monárquica, muy Sí, tienen sus líderes y sus motivos Claro detrás. que tienen sus jerarquías, claro que tienen sus jerarquías, pero coño, tienen que ser peleas por el territorio, ¿no? No sé, eso es lo que tenía entendido yo. Los motivos, lo voy a leer, dice, los motivos detrás de la sangrienta guerra de los 4 años entre chimpancés, la única de este tipo documentada. Dice, en enero del 74, un chimpancé llamado Godi comió en solitario sobre las ramas de un árbol en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania. Mira, yo tengo un amigo en Tanzania, me han invitado a Tanzania. Lo que Godi no vio fue que mientras merendaba, 8 monos lo habían rodeado. Saltó del árbol y corrió, pero lo atraparon, contó el primatólogo británico Richard Reagan. En el documental televisivo de la BBC, el simio demoníaco, se llama el simio demoníaco. Duró 4 años esta guerra. Fíjate, 4 años. Ahora no dice los números, claro, de las bajas que hubieron ni nada de esto. Me imagino que estará en el documental. 3 asesinatos, dice los 3. 4 monos. Los 3 asesinatos desataron la Segunda Guerra Civil entre chimpancés. La comunidad Ngongo, en Uganda, mira, otra en Uganda, se ha dividido en 2 fracciones. La brutalidad de las muertes entre antiguos compañeros sorprende a los científicos que observan desde hace décadas. Creo que el primer asesinato fue probablemente un punto de inflexión para los chimpancés. Ciertamente fue un punto de inflexión para mí. El primatólogo Aaron Sandel estaba allí cuando un grupo de chimpancés mató a Errol, un macho de bajo rango. Durante mucho siempre unos maricones esos que hacen, que van ahí a mirar a los monos, estar con los bichos, luego cuando descubren su naturaleza, siempre se mean, ¿sabes? Ay, no, tal, no sé cuál. Y es como una gran experiencia de sus vidas, tal, no sé cuál. 200 chimpancés, dice, el grupo había crecido ya 200 chimpancés. Crecía la tensión entre las fracciones hasta que en enero del 2018 3 machos del grupo occidental sujetaron a este joven de 15 años y acabaron con su vida a golpes y dentelladas. Los 3 tenían pequeños trozos de carne de Errol en la boca cuando quedó tendido entre las hojas. El ataque fue feroz. Es para decirle a ese tío, ¿sabes eso que acabas de ver que lo estaban haciendo monos? Pues eso con humanos pasaría igual. Dales las condiciones. Vive la realidad, por favor, no sé. Bueno, no mucho más lejos tuviste Burundi, ¿no? Ruanda, la cuestión de Ruanda. No tuviste, no muy lejos de ahí. Porque esto donde es Uganda, ya, no es Tanzania. No, A ver, lo de Ruanda es muy elaborado ya. Ruanda es gente, lo de Tutsis contra esto, los Tutsis eran, vamos a ver, primero se cargaron al presidente de Ruanda y se lo cargaron a los que genocidaron, los Tutsis. Se lo cargaron ellos, que venían de Uganda, porque tiempo atrás, tras que se fueron los belgas, tras la colonización, o no sé si fueron los belgas mismos, o los alemanes, no sé quién, se intentó hacer de Ruanda un lugar democrático. Y ahí se jode toda la marrana, porque ahí funcionan por clanes. O sea, por tribu, vamos, los Tutsis son el 10% de la población y habían mandado allí desde el 1300 o algo así. ¿Por qué? Por tema de que unos se dedican a una cosa y otros a otra. Unos son nómadas y otros a agricultura y demás. Sí, unos eran los ganaderos y los otros eran los agricultores. Sí, entonces los Tutsis tal. Cuando se jodió la marrana fue cuando se intentó meter el modelo democrático. Y entonces, en ese momento, los Tutsis, hubo una preguerra civil o algo así en los 70 o por ahí. Los Tutsis se tuvieron que ir a Uganda
y en Uganda infiltraron todo el ejército hasta el punto que tenían el tercio del ejército ugandés. Y con eso vinieron a dar un golpe de estado, lo estaban tramando ya antes del 94 el genocidio. Y como Francia se iba a ir, porque Francia estaba ahí para formar a la policía de Ruanda, porque eso lo habían pedido, el Habyarimana creo que se llama, Habyarimana, pues lo que hicieron fue cargarse al presidente de Ruanda en el helicóptero en el que iba y tal, y esto desencadenó el genocidio, pero un genocidio en el que no solo murieron tutsis, sino también parte de los hutus y demás. O sea, eso es bastante complejo comparado con el tema de los chimpancés, que porque, qué sé yo, ¿no? O sea... es lo mismo, pero más sofisticado, ¿no? Con la complicación que le añadimos los seres humanos. Pero... Es lo mismo con una serie de niveles. ¿Con un qué? Con una serie de niveles de complejidad por encima. Es que los chimpancés dudo yo que haya diferencia fenotípica entre, o sea, o igual sí, pero es que los tutsis y tal tienen una diferencia genotípica porque se ha mantenido durante 3.000, 4.000 años, hace 3.000 años, desde que bajaron desde el norte los tutsis, que venían de arriba, eran medio semíticos o algo así, y se mantiene en los rasgos. Es decir, lo que no veo yo, no creo que en los chimpancés se vea que unos vienen de una cultura de más o menos de la India y otros de, ¿sabes? Pero tienen clanes familiares, funcionan en clanes en familia. No, o sea, no son, digamos, así como Soros. No son Soritos, ¿no? Cualquier mono no es lo mismo. Tienen su sentido de pertenencia a grupo. De hecho, son muy grupales, muy tribales, muy colectivos. Obviamente, al ser tan básicos, son mucho más colectivistas, menos individuales. O sea, yo creo que la complejidad surge de la complicación de la mente humana, más que de la cuestión genética, o de reconocer que este huele no huele exactamente como mi hermanita, huele a otra cosa, y cosas así ya más básicas, que tengan que ver a lo mejor con cierto grado de genética o lo que sea. Yo creo que ahí ya entra más en el ser humano, entra una cuestión, que ahí es donde está el otro nivel de complejidad que decía Alberto, entra una cuestión ya de la elucubración, la premeditación es más sofisticada. O sea, en el mono debe ser mucho más rápida la cosa. O sea, yo he visto que estos monos no me gustan y me empiezo a pegar. No hay una cuestión de que, bueno, empiezo a hablar, después esto, después discutimos por esto, después que si uno es marxista y el otro no, y se han cagado por otro lado. O sea, no tienen ese grado de complejidad psicológica. No, la complejidad psicológica sí que la tienen porque están al acecho, se retienen, miran a ver qué alianzas hacen y demás. Esa la tienen. Lo que les falta son las máquinas. Simplemente, no tienen máquinas. Los animales lo que no tienen son máquinas. Y el lenguaje no es más que otra máquina más. Una máquina blanda, como decía Agustín García Calvo, porque las palabras como que se deshacen en migajas, pero es una puta máquina, vamos. Bueno, ahí está la cuestión del iguatariano otra vez. Somos máquinas al fin y al cabo también todos. Porque el sistema... Máquinas, ¿por qué llamarlas máquinas? ¿Cómo funciona el cuerpo? De cierta forma no entiendo por qué llamarlas máquinas cuando no son máquinas. Quiero decir, las máquinas somos nosotros. Lo que tú estás hablando son armas. Máquinas porque sus piezas están normativizadas, digamos. Es decir, que son finitas. Por ejemplo, en el lenguaje hay un número finito de índices en cada lengua. No son infinitos. Hay... contra, cabe, no sé qué. Las preposiciones, por ejemplo, son finitas, no tienes infinitas. Las palabras del vocabulario es así, es infinito. Pero en la gramática eso es finito. Y eso no lo tienen ni los monos, ni las hormigas, ni nadie. O sea, eso es el lenguaje, tener fonemas finitos, 24 en español o los que sean. Eso es una puta máquina, es decir, que tiene las piezas... Bueno, tienen un número finito de feromonas y de compuestos químicos, por ejemplo, las hormigas, para comunicarse, y luego de sonidos guturales los monos también. Solo que quiero decir que será mucho más básico. Pero el sujeto que usa esa máquina se llama natura, madre natura.
Y en el sujeto que usa la máquina en nuestro caso somos nosotros. ¿Y nosotros no somos la naturaleza? Bueno, en última instancia sí, es la realidad. Es la realidad en general. Claro. Bueno, Claro, nosotros somos una forma evolucionada de la naturaleza. claro, pero lo que plantean del La hemos conquistado porque, digamos, somos... se Pues cortó. siempre pivotamos a su alrededor, quiero decir, pero digamos, somos superiores a cualquier otra forma de vida en cuanto a biomasa. Biomasa, Pero dijiste. Se cortó. cuidado porque, como decía, las hormigas tienen una biomasa, ahora mismo compitiendo con nosotros, tienen una biomasa de un 30% inferior, es decir, que hay casi tantas hormigas como gente. Pero bueno, da igual, son tonterías. Podemos Interesante. acabar con ellas. Interesante. No, pero y esto es como los virus. Virus hay muchos más que bacterias. Sin bacterias hay muchas más No que... podemos acabar con ellas. Si acabásemos con las hormigas, acabaríamos con todo el ecosistema. Pero podríamos sustituirlas por máquinas. No. Interesante. Es que También tenemos a Daniela y Solina, buenas. Hola, buenas. También está Francisco José Novo, un saludo. Boa noite, desde Lugo, Galicia. Ir a hacer caso a esos tarados. O sea, ¿por qué? Esos tarados están legislando ahora mismo. Más que a nosotros, les hacen caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos también. Y están en los medios hegemónicos también. Más que a nosotros, les hacen caso más que a nosotros. Y están en los medios hegemónicos también.